¿Cómo le harías para poder conocer de qué material está fabricada esta pieza si solamente conoces cuál es su masa y cuál es su volumen? Si quieres aprender cómo identificarlo, quédate en este video porque aquí te voy a explicar cómo. Antes de pasar a la solución de este ejercicio, déjame decirte que este caso que te acabo de comentar es muy común cuando tú estás en el sector industrial o bien cuando se daña una máquina de la cual si tú quieres comprar la pieza nueva tarda mucho tiempo en llegar o el costo es muy elevado. Por lo tanto, tenemos que recurrir a nuevamente elaborar esa pieza y acudimos a un torno para que la vuelvan a fabricar. Pero en el torno es muy común que te pregunten de qué material está fabricada esa pieza. En mi caso a mí me sucedió. Y es por ello que ahora te voy a compartir en este video cómo podrías identificar ese material y poderle comentar a esa persona de qué material está fabricada la pieza para que te la puedan fabricar del material correcto. Bien, si esto lo trasladamos a un enunciado de un ejercicio que podrías encontrar en algún libro, quedaría de la siguiente manera. La refacción de una máquina tiene una masa de 33.75 kilogramos y un volumen de 0.0125 metros cúbicos. Identifica de qué material está fabricada esta pieza. Para poder encontrar ese material es importante que tengas a la mano una tabla de densidades de los distintos tipos de materiales. En mi caso yo solamente te muestro un pequeño resumen de algunos de esos materiales y en mi tabla están expresadas esas densidades en kilogramos sobre metros cúbicos. Las tablas completas de densidades las puedes encontrar en libros de física o bien si navegas en internet con mucha facilidad las vas a encontrar y te vas a dar cuenta que existe una gran infinidad de densidades de acuerdo a los distintos tipos de materiales. Ya que tenemos esa tabla de densidades, ahora sí vamos a pasar a la solución de ese ejercicio. Sin embargo, lo primero que vamos a hacer es apuntar los datos más relevantes que se nos muestran aquí en ese enunciado. Los datos que logré rescatar de este ejercicio son la masa, que la representamos con una M minúscula, el volumen, que lo representamos con una V, y bueno, ¿qué es lo que nos pide? Identificar el material del cual está fabricado. Quizá ya tienes una idea de cuál es el método que vamos a utilizar para poder identificar ese material del cual está fabricado esa pieza. Pues aquí tenemos una tabla de densidades, aquí tenemos la masa, aquí tenemos el volumen. Pues bien, lo que vamos a hacer es calcular la densidad del material del que está fabricado esta pieza y lo vamos a comparar con nuestra tablita de densidades. Aquí te voy a presentar primero que nada cuál es la fórmula que puedes utilizar para calcular la densidad. La fórmula dice lo siguiente: densidad es igual a masa entre volumen. Ya que la conocemos, vamos a pasar a la solución. Antes de sustituir esos valores, es importante darnos cuenta que las unidades que tiene nuestra tabla de densidades es kilogramos sobre metros cúbicos. Esto quiere decir que nuestra masa la tendremos que tener en kilogramos y nuestro volumen en metros cúbicos, así como lo tenemos aquí. Puede ser que tu tabla esté en gramos sobre centímetros cúbicos, dependiendo de la fuente que tú hayas elegido. Si ese es el caso, tendrías que tener tu masa en gramos y tu volumen en centímetros cúbicos. En otras palabras, las mismas unidades que tengas aquí de masa y de volumen serán las mismas que vas a sustituir aquí en nuestra fórmula de densidad. En su defecto tendrías que hacer conversiones para poder llegar a tales unidades. Como no es el caso, vamos simplemente a sustituir los valores. Ya tenemos sustituido aquí nuestra masa y nuestro volumen. Ahora vamos a dividir números con números y unidades entre unidades. La parte numérica nos quedó 2700 y bueno, kilogramos sobre metros cúbicos nos quedó tal cual, kilogramos sobre metros cúbicos. El último paso que vamos a realizar es comparar la densidad que hemos obtenido con aquellas densidades que se muestren en la tabla que previamente hemos preparado. Aquí tenemos 2700, buscamos a qué material corresponde y nos damos cuenta que corresponde al aluminio. De manera que el material del cual está fabricada esta pieza sería aluminio. Y esa sería la respuesta que tendríamos para este ejercicio. Y bueno, pues aquí termina este ejercicio. Espero que ya con esto tengas una técnica para poder identificar de qué material está fabricada una pieza, siempre y cuando conozcas cuál es su masa y cuál es su volumen. Gracias por habernos visualizado y te espero en el próximo video.